Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa a Cita Previa. Hoy nos trasladamos al Fórum. Durante estos días se está celebrando aquí el Congreso Anual de la Sociedad Española de Cirugía Vascular. Vamos a hablar de los temas que tienen más protagonismo hoy en día en esta especialidad, como es el aumento del pie diabético. Les vamos a enseñar las últimas tecnologías en quirófanos vasculares, pero también les vamos a contar por qué hay esta cola aquí enfrente del Fórum. Y es que se está realizando la primera campaña de detección de aneurisma de la aorta abdominal. Comenzamos. Pues estamos aquí dentro de esta unidad móvil que va a detectar aneurisma de la aorta abdominal y que va a comenzar su recorrido por España, y lo hace precisamente aquí, en este Congreso de Cirugía Vascular. Estamos con su presidente jefe de la unidad de cirugía vascular del Hospital Universitario de Burgos, Ignacio Agúndez. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, son las 10:30 de la mañana y esta detección, este cribado es perfecto, ¿no? Está siendo todo un éxito. De momento hemos empezado con mucha fuerza, había gente haciendo cola desde las 9:30, tenemos bastante cola ahora, pero bueno, estamos sacándolo y ya hemos detectado 2 aneurismas de aorta, que es lo más llamativo de O sea, en de la apenas prueba. una hora hemos podido salvar 2 vidas, como así decirlo. A futuro, pero sí, Y decimos que hemos podido salvar 2 vidas porque les vamos a explicar lo que es la aneurisma. Es una enfermedad con poca prevalencia, pero altamente mortal, ¿no? Efectivamente, es una dilatación de la aorta por encima del ombligo. La aorta es la arteria que saca la sangre del corazón y la distribuye a todo el cuerpo. Entonces, cuando se dilata, va creciendo progresivamente sin dar ningún síntoma hasta que se rompe. Y cuando se rompe, la mortalidad es muy alta. Por eso, de ahí la importancia de las campañas de detección antes de que se rompa, porque, como les digo, no da ningún síntoma. Si conseguimos diagnosticarlo y tratarlo antes de clínica, estamos salvando vidas. O sea, es una patología que puede estar o perdurar durante años en nuestro cuerpo. Sí, por supuesto. El crecimiento en los aneurismas se calcula que el ritmo de crecimiento es aproximadamente medio centímetro al año, o sea, es un crecimiento muy lento. Solo crecen rápido al final, cuando ya miden más de 6 centímetros. La curva de crecimiento es exponencial. Inicialmente, lo que hay que hacer con los aneurismas pequeños que se detectan es controlarlos con ecografía, bien cada año, bien cada 2 años, en función del diámetro, hasta que han crecido lo suficiente para que el riesgo del tratamiento, que como toda intervención tiene su riesgo, supere a el riesgo de no tratarlo, de dejarlo a su libre evolución y que acabe en la ruptura. Y ese se ha establecido, aproximadamente en 5,5 centímetros. Por debajo de 5,5 centímetros seguimos controlándolos y por encima de 5,5 centímetros hay que intervenir. ¿Qué perfil de persona puede padecer esta patología? Habitualmente son pacientes con factores de riesgo vascular, hipertensos, fumadores y con colesterol. Son los 3 factores de riesgo que influyen en la presencia del aneurisma de aorta abdominal. La diabetes no se relaciona con que es otro factor de riesgo vascular, no está relacionada con los aneurismas. A esta unidad móvil están llamados todos los mayores de 65 Los años, mayores varones. de 65 años, varones, porque es donde la prevalencia es más alta. Y a medida que va aumentando la edad, va aumentando la prevalencia de aneurismas. Así se ha establecido que a los pacientes de 65 años tienen una prevalencia de un 1,5, pero los mayores de 80 ya tienen una prevalencia mayor de 4. Y actualmente hay muchos pacientes mayores de 80 años, porque la esperanza de vida se ha prolongado mucho. ¿En qué consiste la prueba, Ignacio? La prueba es una ecografía que se hace en aproximadamente 2 minutos. Aprovechamos para coger 4 datos sobre los factores de riesgo de los pacientes, de cara posteriormente a estudiarlo y hacer un estudio de tanto los factores de riesgo y su influencia en la presencia de aneurismas. Es una ecografía abdominal, no hay ni que desnudarse, basta con desabrocharse la camisa y en 2 minutos se ve la aorta perfectamente con el eco. En el caso de que se detecte este
problema, ¿cuál es el procedimiento? En el caso en el que se detecte este problema, luego nos pondremos en contacto con los pacientes para darles revisión en la consulta del hospital y seguirles en función, con una periodicidad en función del tamaño del aneurisma que tengan. Como decía antes, si es un aneurisma de 3, 3,5, con una ecografía cada 2 años es suficiente. Si es un aneurisma de 4, 4,5, hay que hacerla cada año. Y si es de 5, cada 6 meses. Antes de pasar por quirófano. Antes de pasar por quirófano. De todas formas, la ecografía es un método de diagnóstico. Si luego tenemos que operarles, tendrían que hacerse un escáner, hay que hacerles un TAC. Porque actualmente el tratamiento generalizado es el tratamiento endovascular y para eso necesitamos tener muy claras las medidas no solo del aneurisma, sino de las zonas por arriba, de las zonas por abajo, porque hay que diseñar una prótesis específica para cada paciente prácticamente, una prótesis a medida casi, para poder sellar ese aneurisma y corregirlo en el sentido de que eliminar el riesgo de su ruptura. Pues Ignacio, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a seguir hablando de temas protagonistas de este congreso. Gracias. A vosotros. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. La piel de los pacientes diabéticos tiende a sufrir alteraciones. Esto puede provocar graves problemas. Vamos a hablar con la doctora Herrero, cirujana vascular del Hospital Universitario de Burgos. Muy buenos días, Mónica, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, se ha convertido la diabetes hoy en día en una pandemia, y lo estáis viendo, ¿no?, el aumento. Sí, año a año va aumentando la incidencia de pie diabético, pies que además vienen pues con mayor déficit, con mayor alteración en toda la arquitectura del pie, y eso supone pues mucho ingreso, mucha necesidad de cirugía de revascularización y pacientes pues cada vez más mayores. Claro, cuando hablamos de la diabetes no nos fijamos que puede acarrear, ¿no?, problemas en la piel, y esto es el pie diabético. Bueno, de los pacientes diabéticos, hasta un 15% con el tiempo pues pueden desarrollar lo que llamamos un pie diabético. Son pies que empiezan a tener alteraciones, que no sienten bien, ¿vale?, los cambios de temperatura o incluso el dolor. Entonces a lo mejor se ponen un zapato que aprieta un poquito y ese zapato produce una úlcera, y como además no sienten dolor, pues no son conscientes de esa úlcera, y esa úlcera pues puede ser la puerta de entrada de infecciones, ¿vale? Son pacientes que además pues todo lo que son las prominencias a nivel de los huesos pues se acentúa mucho más, y en esas zonas pues son mucho más vulnerables de sufrir lesiones, ¿vale? Entonces poco a poco esa alteración de la sensibilidad, y que los músculos al final también se van atrofiando, pues se va perdiendo un poquito todo lo que es la arquitectura del pie, pues son pies pues frágiles, y eso muchas veces además se incrementa porque son pacientes que sus arterias van envejeciendo y van desarrollando una aterosclerosis progresiva que hace que no les baje sangre correctamente, con lo cual en una situación de isquemia pues cualquier lesión puede ser muchísimo más grave, ¿vale? Y luego además, como todos sabréis, pues los diabéticos también son más vulnerables a cualquier tipo de infección, no tienen el mismo sistema inmunitario que otros pacientes no diabéticos. Entonces al final es un problema multifactorial, ¿vale?, y que puede tener graves consecuencias. Entonces, aunque dentro de los diabéticos es un porcentaje pequeñito, el pie diabético es la principal causa de ingreso en los diabéticos, y que supone muchos gastos, mucho esfuerzo a nivel de muchos sectores, ¿vale? Entonces, bueno, ahí estamos. El mayor miedo, ¿no?, de un paciente diabético es que se pueda llegar a esa amputación, ¿no? Antes de eso hay que concienciar, hay que educar, y se puede prevenir, ¿no? Sí. Pues lo que hablábamos antes, que un paciente diabético tiene 20 veces más de riesgo de sufrir una amputación que un paciente no diabético. Entonces todo empieza por la educación, de cómo nos lavamos los pies, cómo nos secamos los pies, cómo nos cortamos las uñas, ¿vale? Un pequeño corte mal dado en una uña pues puede ser al final la pérdida de un dedo, ¿vale? Entonces pues todo empieza con una correcta educación, prevención, y luego si con el paso del tiempo al final llegamos a un pie con úlcera, pues darle una respuesta rápida, un diagnóstico rápido y una respuesta rápida, ¿vale?
Entonces, pues para ello nos hemos empezado ya, cada vez estamos más concienciados, tanto los cirujanos vasculares como otra serie de especialistas, y empezamos ya a formar unidades, a intentar buscar un trabajo en equipo, que los resultados pues cada vez vayan siendo mejores. De hecho, esta semana aquí en el Hospital Universitario de Burgos comenzáis un proyecto piloto y es una consulta dedicada específicamente al pie diabético, ¿no? Sí, desde atención primaria ya están trabajando y hay grandes profesionales de atención primaria, pero claro, hay que dar una respuesta un poquito más amplia, ¿no? Entonces vamos a empezar, sí, junto con otros compañeros, endocrino, infecciosas, trauma, cirugía plástica, bueno, una serie de compañeros, a intentar dar un enfoque más amplio a ese pie diabético. Y vamos a empezar con una consulta, porque quizás la puerta de entrada de empezar a educar o a orientar a esos pacientes para hacer incluso cirugías correctoras antes de que el pie llegue a ulcerarse, empieza por una consulta, ¿vale?, externa. Estas consultas lo tienen, ¿no?, diferentes hospitales de España. Sí, ya y empieza son a haber muy cada eficaces. Vez, sí, cada vez están empezando a nacer las unidades de pie diabético. Aquí en Castilla y León todavía no se ha creado ninguna y vamos a trabajar en ello, ¿vale? La verdad es que los resultados, muchas unidades están siendo prometedoras, porque además tienen formas de canalizar al paciente mucho más ágil que un paciente que viene en un sistema que no haya unidad de pie diabético y conocimiento del mismo. Al final, ¿por qué ha aumentado esa incidencia del pie diabético? ¿Habéis visto, bueno, pues, algo sorprendente en la consulta durante estos 2 años de pandemia? Bueno, primero ha sido sentarse y ver un poco los números, porque a veces con la dinámica de trabajar no te das cuenta de lo que hay, pero es cierto que cada vez la población es más mayor, con mayor comorbilidad, entonces dentro de ese porcentaje de pacientes, pues al final hay diabetes pues peor controladas y mayor pie de riesgo. Entonces cuando analizas los datos de, bueno, las cirugías que hemos hecho para sacar adelante o para mejorar el riego en las piernas, pues el porcentaje de pacientes que eran diabéticos es muy alto. Entonces, pues bueno, es intentar buscar, primero, prevención para no llegar a la necesidad de tener que entrar a un quirófano y segundo, si entramos, pues entrar con un protocolo y con mejores resultados. Por Domingo Clínica Dental. Especialistas en salud y estética dental, con más de 20 años de experiencia en Burgos. Ofrecemos soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental. Sonrisas por Domingo. En aquel que no puedes controlar la infección y pongas en riesgo vital al paciente. Donde tienen experiencia ya desde hace años de consulta de pie diabéticos en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Precisamente estamos con una cirujana vascular de este complejo asistencial, doctora Redondo. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cuántos años lleva abierta esta consulta del pie diabético allí? Bueno, en mi hospital tradicionalmente desde vascular hemos tratado esta patología, pero fue en el año 14 cuando ya hicimos una coordinación desde cirugía vascular, y en el año 17 es cuando hacemos la implementación de la figura del podólogo especialista en pie diabético, y como tal tenemos una unidad montada siguiendo el modelo To and Flow. ¿Por qué es importante llevar a cabo o poner en marcha un tipo de consulta, ¿no?, de este tipo? Bueno, lo más importante es la formación de los profesionales. Cuando tenemos una unidad trabajamos de forma multidisciplinar y la formación se multiplica de forma exponencial, y además los pacientes son conocedores y vienen a nosotros antes, no solamente por ellos mismos que llegan al servicio de urgencias, sino también porque trabajamos conjuntamente con primaria, y esa formación de nuestra unidad llega a primaria y el paciente es derivado a tiempo y también es tratado desde el punto de vista de la prevención, ¿no? Es muy importante la educación, y aquí la prevención en esta patología es quizá la parte más importante. ¿Habéis evitado pasar por quirófano de muchos pacientes gracias a esa consulta? Sí, sí, por supuesto. Tratamos muchísimo desde el punto de vista médico, e incluso también contamos con otros especialistas dentro de mi unidad, como es el endocrinólogo, ¿no? Tenemos una endocrinóloga
que trata también desde el punto de vista metabólico a los pacientes. Tenemos también el servicio de enfermedades infecciosas, que trata desde el punto de vista infeccioso, con lo cual no siempre el paciente ingresa. En la mayoría de las ocasiones podemos hacer un tratamiento ambulatorio de los pacientes para que continúen con su vida. Doctora Redondo, en estos 2 años, ya más de 2 años que llevamos de pandemia, han salido a la luz, ¿no?, muchas enfermedades que estaban ocultas o tal vez que los pacientes, ¿no?, han dejado un poco de lado sus patologías. ¿Qué habéis visto en consulta que han aumentado? Pues lamentablemente yo trabajo en Madrid y la primera ola fue tremenda, ¿no?, y se nos cerraron las consultas externas, aunque realmente la consulta de pie diabético de curas no la cerramos, conseguimos mantenerla abierta, pero no era el porcentaje que habitualmente nos venían porque el paciente tenía miedo, como el resto de la población, con lo cual lamentablemente pues fue en aumento nuestra tasa de ingresos, nuestra tasa de porcentaje de tratamientos quirúrgicos en este tipo de patología y lamentablemente las amputaciones, porque el paciente venía tarde, ¿no? Ya no solo porque no pudiéramos abarcar porque no estuviéramos abiertos, que era un porcentaje, sino también porque el paciente tenía miedo, ¿no?, a venir al hospital, porque con el COVID pues el miedo era libre y ocurrió, la verdad que ocurrió. La diabetes es una endemia a nivel mundial que la teníamos antes del COVID. Posiblemente el COVID lo que ha hecho es empeorar nuestros resultados desde el punto de vista de la amputación y del control metabólico de nuestros pacientes. Tened en cuenta que, como todo en los territorios, en España en especial, pues nos confinaron y los pacientes no podían caminar. Eso empeoraba su control metabólico y por tanto empeoraban nuestra patología, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del pie diabético, pues empeoró claramente con el COVID en todos los aspectos, no solamente en la enfermedad de pie diabético, sino también desde el punto de vista metabólico. Con ello tenían más consecuencias de mayor morbilidad, ¿no?, y mayor insuficiencia cardíaca y mayor patología. ¿Por qué no se tiene tanto en cuenta el cuidado de la piel en una persona diabética y sin embargo en otros aspectos sí? Bueno, afortunadamente eso está cambiando, ¿no? La concienciación del pie diabético ya ha llegado a los pacientes y hay asociaciones de pacientes. Los pacientes ya están muy cerca de nosotros y ellos están muy informados y es ahí donde hay que hacer incidencia desde primaria, sobre todo ya hay programas de cuidados del pie diabético y al paciente se le enseña y se le enseña no solamente desde el ámbito hospitalario de primaria, sino que también hay organizaciones de pacientes que ayudan a los pacientes a saberse cuidar y eso ya está estandarizado y tenemos normas ya de actuación que se les da en nuestras consultas a cada uno de nuestros pacientes, pero que también ellos las tienen ya disponibles en muchas plataformas. Pues doctora Redondo, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti. Diferentes marcas comerciales se han acercado aquí a este Congreso de Cirugía Vascular para mostrarnos la última tecnología, la más revolucionaria en el mundo de la cirugía vascular. Vamos a conocer esta marca alemana que ha traído pues, diferentes aparatos novedosos que hace que los cirujanos precisen todavía más sus intervenciones. Nosotros somos SimImagine, somos una compañía ubicada en Nuremberg, somos fabricantes desde hace 50 años de arcos en C móviles. Nuestra sede central en Nuremberg fabrica todas nuestras soluciones de imagen y tenemos distintas subsidiarias a lo largo de toda Europa y otras partes del mundo. Aquí en España estamos localizados en Valencia y hoy presentamos nuestras soluciones de gama más alta. Sería el modelo RFD 3D, que es un arco en C móvil que permite trabajar en 2D y también hacer una adquisición de imagen 3D intraoperatoria. Como veis, dispone de 4 movimientos motorizados y un sistema de refrigeración líquido activo que permite largos tiempos de fluoroscopia, que son los exigidos para la especialidad de cirugía endovascular. Además presentamos una novedad que sería una solución de navegación intraoperatoria y fusión de imagen 3D con nuestra empresa hermana Teremba, con el modelo Endonaut,
que nos permite trabajar dentro de quirófano con la imagen en 2D que nos proporciona el Arconce móvil y adquirir, rescatar la imagen del TAC preoperatorio que se ha realizado al paciente y realizar una fusión durante la cirugía que nos va a permitir ofrecer al cirujano mayor precisión y un ahorro considerable del uso de medio de contraste. Esto es totalmente novedoso y que beneficia, ¿no?, sin duda al paciente. Sin duda, vamos a aumentar la precisión dentro de quirófano. Con nuestro sistema de imagen el cirujano va a poder sacar adelante la cirugía sin comprometer el uso del Arconce por sobrecalentamiento, y con la fusión de imagen pues también va a disminuir el ahorro de contraste y además aumentar esta precisión. Pues nosotros nos despedimos desde aquí, desde el Fórum, desde este Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Vascular. Yo les espero la próxima semana en plató, en cita previa, en la 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Adiós.